La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de lipoaspiración con el doctor Julio Recalde, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva y también flebología. Y vamos a ver esta placa que habla de la lipoaspiración. La lipoaspiración consiste en retirar la grasa que se encuentra en el espacio comprendido entre la piel y la musculatura a través de pequeñas incisiones por donde se introduce una cánula conectada a una bomba aspiradora. Es la cirugía estética más realizada en el mundo, con una tasa de complicaciones relativamente baja para la cantidad de cirugías realizadas. Bueno, y de esto vamos a hablar hoy con nuestro invitado en instantes nada más. En este momento quiero agradecer aquí a ellas, a las marcas y a las empresas que me están acompañando. Muchísimas gracias de verdad. Y también hacer nuestro ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, agradeciéndole a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Es de bien nacido ser agradecidos. Nosotros comenzamos así agradeciendo. Comenzamos el programa porque nos hace bien, porque resulta, porque funciona y porque queremos contagiarte justamente eso también. Bienvenidos sean todos aquí al Doctor en Casa. Hacemos un pequeño corte y recibo a nuestro invitado y enseguidita estamos de vuelta. Ya estamos con nuestro invitado. Él es el doctor Julio Recalde, especialista en cirugía plástica, estética, reconstructiva, flebología. Tengo acá el otro papelito. Esperen que les voy a contar todo. Doctor en Medicina y Cirugía, egresado de la Facultad de Ciencias Médicas, residente de la especialidad de Cirugía General en el Hospital del Cáncer y Quemado, profesor Dr. Manuel Riveros, residente en la especialidad de Cirugía Plástica en el Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Brasil, de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Trayectoria como cirujano plástico e instructor de posgrado, nombrado por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción y director médico de Operación Sonrisas Paraguay y amigo de la casa aquí. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y un placer estar aquí de vuelta. Bueno, y vamos a hablar de la lipo. La famosa lipo. La famosa lipo, el sueño de toda mujer que tiene algún rollito es la lipo. Pero hay también mucha fantasía con el tema de la lipo y eso es lo que queríamos hablar, doctor, que nos expliques bien. Porque no todas las gorditas podemos pasar por la lipo, no toda la gente que tiene exceso de peso puede pasar por la lipo y la lipo tampoco es que una maquinita que vos entras redondita y salís con una silueta tentadora, ¿verdad? Exactamente. Siempre es parte de la consulta consiste en aclarar ese tipo de cosas, sí. Porque me ha tocado gente que viene con 100 kilos cuando su peso ideal son 55 y que te piden una lipo para poder bajar de peso, ¿verdad? Claro. Una de las cosas que siempre se debe aclarar es que la lipo no sirve para bajar de peso, o por lo menos es un medio muy agresivo para intentar bajar de peso si es que el paciente no está orientado en la forma nutricional como para que baje realmente de peso, ¿verdad? Muchas veces en los pacientes con mucho exceso, a veces te piden, haceme una lipo porque no me entra la ropa y estoy en un programa para adelgazar, pero me queda grande o no me puedo poner más los pantalones. Entonces,
se hace como una excepción, pero no buscando dar forma, sino que disminuir el volumen como para que el paciente pueda lograr ese pequeño objetivo que está buscando, ¿verdad? Pero siempre los mejores resultados se dan en la gente que está dentro de su peso y que requiere pequeñas áreas de toque. Entonces le marcas mejor el abdomen, le marcas mejor la cintura, le sacas unas poquitas cosas. Por eso es que uno ve de repente en redes sociales que una modelo, algo así, se hizo una lipo, y por supuesto el resultado es mucho más espectacular porque son pequeñas cosas las que se le sacan, ¿verdad? No es lo mismo que cuando es una persona con exceso, eso definitivamente. Claro. O sea, es para moldear. Exactamente. No para adelgazar. No es para adelgazar. Resulta que hay varias cuestiones prácticas, ¿verdad? El sobrepeso, importante, ¿verdad? Pero la grasa no pesa lo mismo que el agua o algo así, ¿verdad? Entonces, uno saca 1 litro de grasa y ese 1 litro de grasa no pesa 1 kilo. 1 litro de grasa pesa 500 gramos o menos, dependiendo de la calidad de la grasa. Entonces, uno no va a ver en la balanza, se hace una lipo de 3 litros, 4 litros. No bajaste 4 kilos. Y no va a bajar, ¿verdad? 4 kilos, ¿verdad? Es más, si se pesa al día siguiente de su cirugía, la paciente está hinchada y tiene más peso que antes de entrar a quirófano. Recién una vez que se deshinchó, es donde la balanza va a empezar a mostrar los cambios. Pero los cambios, como te digo, son muy pocos con relación a la cantidad que se saca. Entonces, se ve más en la figura del paciente el cambio que en la balanza. Por eso es que yo siempre digo, no es para bajar de peso. Claro. Bueno, edad en que una persona pueda hacerse lipo. ¿Hay edades límites? Bueno, las edades límites están... Yo, por ejemplo, ayer me consultó una niña de 16 años con la madre, ¿verdad? Y yo le dije que no, por varios motivos, ¿verdad? Entre ellos que era una niña. Sí. Pero normalmente yo prefiero a alguien mayor a 20 años, que tenga un cierto control de su peso, que esté haciendo actividad física y ese tipo de cosas. Entonces, mi edad límite mínima es de 20. Mi edad límite máxima serían los 60 más o menos, ¿verdad? Pero depende también de qué es lo que te pide el paciente. A veces, claro, si es una lipo y tenés que combinar con alguna otra cosa, de repente se puede hacer con más edad inclusive. Bueno, importante es aclarar todo esto porque es como que uno dice, como usted dijo, ¿verdad? Las modelos, ¿verdad? Entonces, ay, sí, hizo la lipo. No, pero tiene ese cuerpo porque se hizo la lipo. No, tiene ese cuerpo porque se cuida, hace ejercicio. Y se hizo también la lipo, claro, ¿verdad? Pero no es que estás toda la vida sin hacer nada, acumulando grasa y entras al consultorio del médico, te hace una lipo y salís perfecta. Claro, no es así. No es lo mismo, ¿verdad? Por eso hago siempre esa salvedad de que la gente consume mucha televisión y mucha información manipulada en la cual de repente te dicen, sí, fulanita salió espectacular en una cirugía y yo miro la foto antes y que le sacó claro, 2 o 3 lugarcitos y qué sé yo, y es un cambio importante para ella, pero ya tenía una buena estructura, claro, antes, y entonces siempre es bueno hacer esa salvedad, ¿verdad? Porque no es lo mismo la que tiene 20 kilos de exceso de peso o 10 kilos inclusive, que ya es difícil de trabajar, ¿verdad? Claro. La piel no es la misma porque ya se estiró, ya llegó a un límite, y entonces uno hace una lipo y corre el riesgo de que si intenta vaciar demasiado ese cuerpo, de que la piel se quede muy floja. Claro. Y si la piel queda muy floja, la siguiente solución es cortar esa piel. Sí. Y pasa mucho con las chicas que llegan a los 18, 20 años con excesos y de repente de un día a otro entran en cierto cuidado y empiezan a bajar de peso, pero su cuerpo ya no acompaña, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, por eso que es importante, vamos a hablar de la lipo obviamente, pero por eso que es importante tener un cuerpo, tratar de mantener un peso
adecuado para la estatura, para la edad y para todo, y no zafarnos tanto con el tema de los kilos. Porque 1 kilito, 2 kilitos, sí, pero si eso dejas, después seguís aumentando y cuando te diste cuenta tenés 10, 15, 20 kilos y eso ya es más difícil de solucionar. Claro, y hay otro tema, ¿verdad? La gente que no se cuida, pero puede pagar el procedimiento, entonces se hacen cada 2 o 3 años una lipo sin cuidar de su sobrepeso, ¿verdad? Siempre te vienen con 5, 6, 8, 10 kilos de sobrepeso, sí. Y resulta que uno le hace, y siempre la grasa se va acumulando más fácilmente en los lugares donde no se tocó. Entonces muchas veces uno ve así, yo veo en la calle de repente gente que tiene así, es finita acá, y uno ve que tiene la parte de los hombros, la espalda, esas cosas así más grandes. Entonces, para mí ese es un cuerpo de alguien que se hizo varias lipoaspiraciones y no se está cuidando, ¿verdad? Claro. O te viene la cara así y todo el resto del cuerpo todo finita, marcadito, finito. Y es porque los lugares donde se tocó tienen más dificultad para acumular grasa. Y entonces... y tienen cicatrices y todas esas cosas, entonces no. O sea, ¿es cierto eso que en el lugar donde te haces la lipo ya no engordas más? Hasta cierto punto, ¿verdad? Ponerle que subís 3 o 4 kilos, ahí difícilmente se va a acumular. Pero si me subís 20... Claro, se va a ir. Sí, hay gente que se descontrola, ¿verdad? Y ahí es donde mi lipo no me resultó, ¿verdad? Y ¿cómo no me resultó? La lipo te resulta, pero no quiere decir que tengas una... que dejes de hacer actividad física, que dejes de cuidar la comida. Claro. Ese tipo de cosas. Antes me acuerdo que había gente que decía, mi lipo no me resultó, y resulta que se encerró un mes a comer después en su postoperatorio. A engordar. ¿Y cómo vas a garantizar un resultado ahora sí? Entonces es muy importante eso. La gente debe saber la limitación. Claro. Bueno, súper interesante. Nosotros vamos a hacer un corte. A la vuelta del corte tenemos un montón de material que vamos a compartir y vamos a hablar con nuestro invitado de esos materiales. Volvemos ya. Bien, continuamos. Esto es El Doctor en Casa. Estamos con el doctor Julio Recalde, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva y también en flebología. Y lo que estamos hablando es de la lipoaspiración. Comenzamos a hablar porque me pareció importante, antes de mostrar los materiales, hablar con el doctor y que él mismo nos explique, porque hay información cruzada o malos entendidos con el tema de la lipoaspiración. No es la solución a la gordura, no es la solución mágica, y ya lo dijo el doctor, ¿verdad? O sea, una persona que tiene 10 a 20 kilos de más no es la solución la lipo. Eso es para cuando estás en un peso normal y de repente tenés una llantita, un rollito, una cosa así, no sé, o más en la cadera las mujeres, en fin, los varones en la pancita, ¿verdad? Eso. Exacto. Por ahí viene la mano. Yo siempre le digo, yo lo que te puedo operar es tu hoy, no te puedo operar lo que vos querés ser. Claro. Entonces, si hoy estás con exceso de peso, vas a terminar la cirugía con exceso de peso. Lo bueno de la lipo, ¿verdad?, es que es un procedimiento relativamente inocuo. Entonces, solamente ya pasando ciertos límites o cruzando, vamos a decir, ya siendo muy irresponsable, uno puede llegar a lastimarle al paciente, ¿verdad? Por eso es que tanta gente que no es especialista en cirugía plástica realiza este procedimiento. ¿Cómo puede ser eso, doctor? Vamos a hablar, todavía nos mostramos los materiales, pero a mí eso me preocupa. Lipoaspiración tiene que ser hecha solamente por un cirujano especializado en eso. Claro, pero ahí vamos a ver varias aristas de un mismo problema. Entre ellas que la especialidad por la Sociedad de Cirugía Plástica está regulada, pero el ministerio no tiene capacidad de controlar y no tiene capacidad de regular. Entonces hay mucha gente que accede al procedimiento de cualquier forma, ¿verdad? Haciendo cursitos de fin de semana o haciendo
pasantía, o simplemente de repente se fue una persona, miró una cirugía, vio y dijo, esto es fácil, puedo hacer, y se va y hace. Claro, estamos hablando de médicos con otras especialidades. Exactamente. Claro, que también hacen lipo, y eso es lo que no hay que hacer. Claro, y no entonces debería. hay una serie de cosas de esas, ¿verdad? Por eso la estadística que sale mundial dice más o menos que creo que 60% de los procedimientos de lipoaspiración son hechos por cirujanos plásticos, y hay un 40% de lipoaspiraciones hechas por no cirujanos plásticos. Pero que son médicos. Que Entonces, son médicos. por eso es que es importante nosotros pacientes ver, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, es doctor, pero Claro. ¿doctor en qué? Y después están las plataformas de medios, ¿verdad? Que de repente lo muestran a un XYZ haciendo un procedimiento o hablando de un procedimiento, y resulta que hizo una pasantía de 2 o 3 meses en un centro de segunda categoría, y viene y se presenta acá y entra en los medios, y entonces se le da mucho destaque. Claro. Entonces es el doctor fulano que hace tal procedimiento. Entonces ahí yo creo que hay que hacer un mea culpa también de repente de a quién se le da el micrófono. Así mismo, así mismo. Cosa que nosotros acá en el Doctor en Casa cuidamos muchísimo. Siempre averiguamos, yo ya por las dudas nomás ya digo, pero es cierto, cuidamos muchísimo todo, incluso el número, ver si están registrados en el Ministerio de Salud, todo eso antes de invitarlos a que vengan acá al programa, para no meter la pata, obviamente, ¿verdad? Bueno, ahora sí, vamos a ver nuestro primer material, por favor, que habla de los objetivos de la lipoaspiración. Objetivos de la lipoaspiración. Es una cirugía que busca dar forma y no una cirugía para bajar de peso, por lo que los pacientes con mucho sobrepeso son descartados u orientados sobre las limitaciones del procedimiento que están buscando, puesto que si los malos hábitos alimenticios o falta de actividad física continúan, con el tiempo volverán a juntar grasa. Es conveniente también que el paciente sepa que, ante un gran aumento de peso, la grasa podrá acumularse en otros lugares donde anteriormente no se acumulaba, especialmente en la parte superior del tronco y miembros superiores. Doctor, ¿y si nos hacemos una lipo del cuello para abajo, dónde se va la grasa? Y va a encontrar. El cuerpo es... El cachete así. El cuerpo tiene la característica de saber ahorrar. Sí. Si el exceso de oferta de alimento, de calorías, es superior a lo que uno utiliza, evidentemente el cuerpo va a ir acumulando. Sí. Entonces se puede llegar a engordar, justamente por eso te digo, te haces de pie a cabeza, te haces una lipo, ¿verdad? Pasando por mejilla, cuello, qué sé yo, y de repente si le das duro a la comida, vas a tener un aumento de peso otra vez, y vas a tener una forma. La forma es muy difícil de explicar así en términos fáciles, pero la forma para el que tiene ojo de la persona que se ha hecho muchas lipoaspiraciones y está con exceso de peso, es relativamente fácil de notar, ¿verdad? Ahora, doctor, una persona, por ejemplo, una mujer que no es gorda ni nada, no tiene así mucho exceso de peso, pero no tiene cintura, la forma de su cuerpo es sin cintura. ¿Eso sí se puede formar y hacerle la cintura? Es muy difícil porque eso requiere otro tipo de cirugía. La cirugía, resulta que la cintura se forma por la diferencia que hay entre la costilla, o sea, toda la parte del tórax. Y la cadera. Sí. Si la cadera y la costilla son del mismo ancho, entonces no va a haber cintura. Y no normalmente va la cintura hay por una diferencia entre el ancho de la parte del tórax y la parte de la cintura. Sí. Ahora, hay cirugías con las que se puede conseguir. Por ejemplo, cuando uno hace una dermolipectomía, hay una cirugía que uno puede plicar los músculos, se dice, ¿verdad? Que se pueden juntar los músculos y acortarlos, que son unos músculos que vienen en el sentido transversal en el abdomen, y eso puede conseguir marcar un poquito más la cintura. Y por un tiempo relativamente corto, ¿verdad? Claro. O sea,
Si a mí me piden eso, puedo hacerlo, pero yo no puedo garantizar que va a durar mucho tiempo porque es una cuestión de que depende de la actividad física, que depende. Hay otras formas, por ejemplo, hay gente que se pasa en el gimnasio, ¿verdad? Y te dice, no tengo cintura, y resulta que está toda marcada y los músculos de los laterales de la cintura sería, ¿verdad? Resulta que con el entrenamiento exhaustivo crecen también, claro, y crecen de ancho. Entonces a veces toca que uno te vienen a consultar, hacemos una lipo acá y resulta que es muscular el exceso y eso no se puede tocar. Dios mío, decirle pobre, esa mujer que hizo miles de ejercicios. Decirle a un fanático del gimnasio que deje de hacer para que su músculo se achique y tenga otra vez cintura es imposible, ¿verdad? Claro. Entonces, uno debe saber primero de anatomía, debe saber dónde está trabajando. Hay gente, por ejemplo, que me pregunta por la parte de las piernas, del muslo, ¿verdad? Sí. Que justamente gente entrenada que te dice, pierdo esto. Y sí, porque ahí no hay grasa. Entonces, cuanto no hay más grasa? En el costado aquí. Pero ella no tiene grasa. Yo te quiero claro, mucho en mi ese costado. caso, no, por supuesto que está la persona que de repente es finita arriba, sí, y a partir de la cadera para abajo junta un montón de grasa. Sí, pero eso ya es genético, y eso ¿verdad? es genético, eso es genético. Normalmente te dice de mi mamá o de mi abuela o algo así. Sí. Y en esos casos sí uno tiene que hacer una lipo. Entonces, cada cuerpo es diferente. Yeah. Y la gente viene y te dice, bueno, yo quiero igual a lo que le hiciste a fulanita. Y son dos cuerpos completamente diferentes, con los cuales hay que hacer cosas completamente diferentes. Se puede tomar un poco de la grasa que se aspira y con esa grasa rellenar algún área, por ejemplo, o darle más volumen al glúteo, o darle más volumen aquí a los costados, en los casos de esta gente que está muy entrenada y no se le nota, ¿verdad? Doctor, antes decían que el cuerpo perfecto era 90, 60, 90. Antes, ¿ahora cómo es? Y normalmente yo te diría que 90, 60, 90 no es lo mismo en una mujer de 1,60 m, en una mujer de 1,50 m y en una mujer de 1,70 m. Ese mismo 90, 60, 90 en una mujer de 1,50 m va a ser una desproporción porque va a ser enorme de cadera y es chiquitita. En una mujer de 1,60 m, yo creo que ahí más o menos en base a la mujer del 1,60 m se hizo esa proporción. Sí. Pero la cuestión de las medidas es muy personal. Hay gente a la que le gusta hacer o que le gustaría, viene y te pide que quiere ser voluminosa arriba, hay gente que te pide que quiere ser voluminosa abajo. Creo que es mucho dependiendo de la propia imagen que uno quiere tener. Ya, perfecto. Bueno, vamos entonces con este otro material, por favor. Áreas que pueden ser lipoaspiradas. En mayor o menor medida son mejillas, papada, brazos, axilas, mamas, abdomen, espalda, glúteos, muslos y piernas. La cantidad de grasa a ser extraída suele acordarse con el paciente, puesto que cuanto más se retire, mayor será la posibilidad de dejar una piel flácida. El paciente suele solicitar la retirada de toda la grasa existente, sin tener en cuenta la calidad de su piel. Sí, es, doctor. Exactamente, es lo que habíamos hablado ahora. Uno al evaluar le puede decir, te puedo sacar, pero con ciertas limitaciones, porque paso de cierta cantidad y voy a tener un exceso de piel que ni con drenaje ni con todas las ayudas de postoperatorio que uno puede hacer, de repente se van a colocar en su lugar. Entonces tenemos que trabajar muy bien con el paciente tiene que ser muy consciente de eso. La gente está muy quisquillosa con respecto a los resultados, ¿verdad? Los resultados son buenos partiendo desde lo que el paciente tiene. Claro. ¿Verdad? Pero el paciente tiene mucha tendencia a compararse con otra persona y entonces ahí vienen los problemas. Se puede hacer la mejilla, normalmente lo que variamos... La mejilla, eso me llamó la atención. ¿Para qué? ¿Cómo en la mejilla? Bueno, la mejilla se puede hacer para reducir el volumen porque hay mucha gente que acumula grasa en los cachetes de forma importante. Entonces,
si tiene una buena calidad de piel, simplemente sacando la grasa, el cambio es mínimo para el que lo ve de afuera, pero normalmente el paciente está muy contento con eso. En la papada también, ¿verdad? Y también yo suelo usar la lipoaspiración para reducir volumen y para que me permita hacer un lifting más fácil o alguna cosa de esa. Sí. Entonces uno reduce volumen y permite que se pueda subir más tejido hacia la posición que uno está. Entonces tiene su uso, vamos a decir, como lipoaspiración solo, y tiene su uso como ayudante en otros procedimientos. Y en la espalda, doctor, porque de repente hay como, no sé cómo se llama, un rollo, pero que es atrás, ¿verdad? No en la cintura, sino más en la... Se nota que tengo yo, eso muestro acá. Es una cosa así medio fea, doctor. Bueno, ¿qué es eso? Se puede hacer. El tema es la flacidez de la piel. Muchas veces yo hago la pasada de la cánula sin aspirar inclusive, porque lo que yo busco es que ese tejido como que se cicatrice otra vez, Se pegue y se vuelva a pegar, porque ya es una piel que está flácida, que ya está floja, y por supuesto que ofrecer una cicatriz en la espalda es algo que casi nadie acepta. Claro. Ni siquiera los que han perdido mucho peso. La cicatriz de la espalda es la cicatriz que menos se acepta. Entonces, solamente en contados casos yo he realizado ese tipo de cirugía de sacar piel, ¿verdad? Entonces se pasa la cánula, ¿Pero eso es por flacidez o es por gordura? Es por flacidez normalmente. Por flacidez. Todos a lo largo del tiempo vamos a tener un poquito de flacidez en la espalda, y si somos quisquillosos vamos a tener que tocarnos eso, ¿verdad? Pero yo creo que en la mayoría de los casos no vale la pena. Claro. No vale. Total, ¿quién te mira la espalda? No, es una broma. Bueno, la musiquita dice, cállate Vivi, vamos al corte, volvemos ya. Continuamos hablando de lipoaspiración con el doctor Julio Recalde. Bueno, tenemos un material que queremos compartir con todos ustedes, el método de aspiración más utilizado. Yo no sabía que había métodos de aspiración. Vamos a ver. El método de aspiración más utilizado es el aspirado directo mediante bomba o jeringa. La jeringa se utiliza en zonas donde el aspirado suele ser más cuidadoso y detallado, o cuando la grasa será utilizada para injerto. También se están utilizando métodos de aspiración apoyados por ondas ultrasónicas o láser, con resultados que se están comparando a los tradicionales. Sí. Lo más tradicional es la aspiración por vacío, es decir, se usa un aparato que hace un vacío, succiona la grasa, entonces uno al movilizar la cánula lo que hace es, las cánulas tienen diferentes formas con agujeros diferentes, entonces van rompiendo el tejido y el vacío va llevando esa grasa, ¿verdad? Generalmente se hace previamente al aspirado, se hace una infiltración, se pone suero con algún producto, con anestésico, con otro tipo de cosas, como para que sangre lo menos posible. Porque una cosa de la que hay que hablar es de la cantidad máxima que uno puede sacar. ¿Cuánto? Normalmente en los libros tradicionales se habla de 3 litros, ¿verdad? Porque se consideraba antes que en 3 litros de grasa salía aproximadamente 500 centímetros cúbicos de sangre también mezclada. Ahora está demostrado que haciendo una infiltración insistente con mucha cantidad de líquido, más o menos infiltrando 2 veces la cantidad que uno va a aspirar. O sea, por cada litro que yo voy a aspirar, infiltro 2 litros de suero. Normalmente con eso uno evita que se pierda mucha sangre y puede aspirar mayor cantidad de grasa. Entonces se están haciendo más aspiraciones de más volumen sin ¿cuánto? tanta pérdida. ¿Hasta 10 puede ser? Si uno está pensando 10 litros de grasa, ya tendría que estar pensando en transfusiones. Ah, sí. Sí, ya tiene que tener un apoyo, porque
la hemoglobina va cayendo con la cantidad de grasa que se va aspirando. Y por supuesto, uno tiene que, hizo una gran aspiración y a los 5 a 7 días más o menos, el paciente te dice, si sacaste mucho volumen, te dice que se siente cansado o que siente un poquito de decaimiento, que es normal. Sí. Pero si uno ha llevado hasta un límite demasiado alto eso, el paciente puede entrar en una descompensación que puede requerir una internación inclusive, ¿verdad? ¿Hasta cuánto usted aspira así tranquilamente? Yo normalmente entre 2 y 3 litros es... No es muy poco, doctor, para irse ahí. Pregunto yo, ¿verdad? No es muy poco para... Y yo considero que es lo prudente, ¿verdad? Ya. El tema uno quiere más, pero quiere decir también que el paciente está con mucho exceso. Claro. ¿Verdad? Y volvemos a lo del inicio. Y volvemos inicio, a lo de antes, claro. a lo que no debería haber sido operado. Tal cual, tal cual. Bueno, vamos con el siguiente material, por favor. Preparación del paciente y realización de la cirugía. La preparación incluye una rutina laboratorial y de electrocardiograma para establecer el estado clínico del paciente. Dependiendo de la amplitud del procedimiento, puede realizarse bajo anestesia local y sedación regional, raquídea o peridural o general. En los casos en que se debe movilizar al paciente, se suele preferir la anestesia general, porque asegura la vía aérea en todas las posiciones. Bueno, preparación para la cirugía, que ahí decía, pero algo específico que... Bueno, para mí lo más importante es la hemoglobina, claro, y los factores de coagulación, ¿verdad? Que haya una buena coagulación. ¿Por qué? Porque con todos los procedimientos igual uno termina lastimando ciertos vasos sanguíneos y esas cosas. Nosotros metemos la cánula por un orificio de medio centímetro. Y si producimos si el paciente está con un problema de coagulación y empieza a sangrar por dentro, inclusive puede llegar a requerir que se abra todo para buscar qué es lo que está sangrando, ¿verdad? claro. Entonces, tiene que haber una buena coagulación. Y después, como habíamos hablado, la parte de hemoglobina sirve para que el paciente también se recupere en forma adecuada, que los tiempos también sean adecuados en su recuperación. Entonces, fundamentalmente hemoglobina y coagulación lo que debe ser controlado sí o sí. El resto ya es porque uno le hace un sedante para que duerma, entonces el corazón tiene que estar bien. ¿Siempre hay un cardiólogo cuando se hace esto o no, eso no, en operaciones no. nomás? El cardiólogo, si es necesaria la presencia del cardiólogo, probablemente no sea necesaria la cirugía, ¿verdad? Ah, claro. Porque quiere decir que ya es un paciente complicado y es una cirugía electiva. Normalmente el anestesiólogo en prácticamente cualquier cirugía está en condiciones de solucionar cualquier problema que el paciente vaya a tener en sala de operaciones. Ya. Eso Genial. es fundamental, ¿verdad? Perfecto. Ahora queremos lograr un buen resultado. Este es el material. A ver. Lograr un buen resultado. La lipoaspiración es una técnica muy efectiva para proporcionar un nuevo contorno corporal con cicatrices mínimas. Los resultados serán prolongados siempre y cuando mantenga una dieta adecuada y se practique ejercicio periódicamente. Si se gana peso luego, será de manera más homogénea. Como en todos los casos de cirugía estética, los buenos resultados se logran a partir de una buena indicación en la que no se creen falsas expectativas y, por supuesto, la utilización de una excelente técnica quirúrgica. Así es. Para que el resultado sea bueno, la indicación debe ser adecuada. Eso es fundamental, ¿verdad? O sea, una persona de 1,60 m con 60 kilos va a tener probablemente mucho mejor resultado que una persona de 1,60 m con 70 kilos. Claro. Definitivamente, ¿verdad? Lo que hay que sacar va a ser menos, lo que se va a notar va a ser más, ¿verdad? También es más fácil utilizar la grasa que se le saca como injerto a una persona que está cerca de su peso, porque le sacás y esa misma grasa le colocas en la nalga o le colocas en algún área que tiene deprimida o alguna cosa de esa y sigue siendo más proporcional, ¿verdad?
Fundamental en el postoperatorio utilizar fajas para no hincharse en exceso, hacer drenajes linfáticos, hacer ultrasonido. Hay una serie de métodos de soporte que hacen que el resultado también se vaya prolongando, porque si una persona se queda hinchada mucho tiempo en el postoperatorio, también eso ayuda a que el resultado sea menos satisfactorio, ¿verdad? Entonces, nosotros normalmente le insistimos al paciente en que haga algún tipo de drenaje, la actividad física también, como para que se vayan movilizando los líquidos, porque es muy normal, por ejemplo, que al quinto o sexto día de postoperatorio los pies de la paciente estén súper hinchados. Claro. Entonces, al movilizarse, eso se estimula, ¿verdad? Perfecto. Bueno, y el último material que tenemos para compartir, por favor. La lipoescultura es un complemento que se suele hacer con las lipoaspiraciones. Cuando hablamos de lipoescultura, hablamos de la grasa que ha sido extraída y que se preserva para utilizar como relleno en otras áreas. Es popularmente conocida por ser utilizada para rellenos glúteos, pero se utiliza casi en cualquier lugar como relleno de aumento y a veces para simetrizar mamas o camuflar defectos, sean naturales o producidos por otras cirugías. Exactamente. La lipoescultura o el uso de la grasa como injerto tuvo su momento de auge, tuvo su decaimiento, ahora otra vez está en auge, ¿verdad? Porque se ha notado que los otros productos de relleno que ha ofrecido el mercado no son tan buenos como la propia grasa. Donde más se utiliza, evidentemente, es para relleno glúteo, es lo que más piden las pacientes, pero cada vez más, por ejemplo, se está usando para pequeños aumentos de mama, o por ejemplo pacientes que tienen las mamas relativamente diferentes y no quieren ponerse un implante, entonces se le coloca en un lado un poquito más de grasa. Se usa, por ejemplo, a veces vienen los pacientes y se quejan de que se hicieron otra lipo y se quedó alguna marca por el paso de las cánulas, y entonces uno extrae un poquitito de grasa de otra área y va rellenando ese lugar donde quedó el defecto. Es decir, hay un uso importante de la grasa, a veces requiere más de un procedimiento. Hay inclusive cirugías de defectos faciales en los cuales se extrae grasa y se le va injertando al paciente hasta llegar a un equilibrio más o menos interesante del rostro. Y prácticamente lo usamos de rutina, lo que sería lipoescultura o sea, hacer una lipoaspiración y usar esa grasita para algún lado normalmente. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta tenemos consultas de la gente y la parte final del programa. Bueno, estamos en la parte final del programa, pero tenemos unos 5 minutitos todavía para charlar con nuestro invitado y sobre todo para ver las preguntas que ustedes están enviando a través de las redes sociales, y vamos a ver qué es lo que no quedó tan claro o a lo mejor yo no le pregunté al doctor. Vamos con esa primera consulta. Lorena de Limpio dice, ¿cuántas veces se puede realizar una lipoaspiración? Esa es una pregunta. Me encantó. Bueno, Lorena, la lipoaspiración se puede realizar en general varias veces, ¿verdad? Cada cuerpo es diferente, entonces lo esperable sería que cada vez que uno hace una lipoaspiración en un mismo lugar va a ser cada vez más difícil de realizar, porque se produce una cicatrización por dentro. Entonces, la grasa que estaba ahí va sustituyéndose por material de cicatrización y entonces cada vez más difícil realizar esa extracción. Pero yo ya he realizado hasta 3 veces una lipoaspiración en una paciente. ¿En el mismo lugar? En el mismo lugar. Se puede. Perfecto. Vamos con la siguiente consulta, por favor.
Alberto, mira al Alberto en Asunción. Te conocemos, Alberto. ¿Hay una edad recomendable para realizarse una lipoaspiración? Bueno, como hemos dicho, yo considero que una lipoaspiración es a partir de los 20 años, una vez que la persona ha llegado a su forma, peso y qué sé yo, de adulto, ¿verdad? En contadas ocasiones, con muchas excepciones, hemos realizado el procedimiento en personas más jóvenes, pero normalmente más para ese tema de sacar un poquitito de grasa para compensar algún defecto o alguna cosa de esa. 20 años para mí es una edad adecuada. De mínimo, perfecto. De mínimo, sí. Bueno, vamos con la siguiente consulta. Gabriela de Lambaré. Mira la Gabriela también. ¿Hay alguna enfermedad en que se contraindique realizarse una lipoaspiración? Bueno, enfermedades específicas, bueno, sería hemofilia, todo lo que sea trastorno de coagulación serían contraindicados para una cirugía de lipoaspiración, ¿verdad? Ahora con estos métodos de láser, aún así dudo de que sea factible, ¿verdad? Pero casi todas las enfermedades de la coagulación, casi todos los problemas de la coagulación pueden ser revertidos. Entonces, si hay una necesidad, entonces se puede hacer el tratamiento. Y entonces la contraindicación no es permanente. Ahora, si tú tienes un disturbio cardíaco, arritmia y ese tipo de cosas, ahí sí puede haber algún problema, pero uno también debería evaluar si vale la pena hacer ese procedimiento en un paciente que esté, que esté así enfermo, ¿verdad? Ahora, una consulta, doctor. Esa pancita de cervecero, ¿eso se puede sacar con la lipo o no? Se puede. Mira. Depende de qué tan grande la pancita, ¿verdad? De qué tan cita sea. Claro. Porque se puede hacer una lipoaspiración. El hombre tiene, los tejidos del hombre son normalmente más fuertes que los de la mujer. Entonces puede ser que responda mejor a una lipoaspiración que sacar el mismo volumen en una mujer. Pues la mujer normalmente por su parte hormonal, esas cosas, tiene más tendencia a la flacidez en la mayor parte de la gente, ¿verdad? Ahora, se puede hacer una lipo, la lipo de los hombres es factible. Normalmente donde más se tocan es en el abdomen y en las mamas masculinas, ¿verdad? Es donde más se realiza. Claro, los gorditos que tienen las mamas así pronunciadas, con eso con lipoaspiración en una gran mayoría, ¿verdad? Qué bueno, en una gran mayoría. Y en el hombre siempre es factible, ¿verdad? Y el hombre siempre tiene sus temas más limitados. Es decir, no te va a venir a pedir una lipoaspiración del cuello para abajo, sino que te va a pedir o panza, o te pide mama, o te pide alguna cosa específica. Es muy raro que uno tenga que darle la vuelta a un hombre. ¿Verdad, sí. Bueno, pero y bueno, y la lipo obviamente tanto para varones como para mujeres, eso ya es una obviedad, pero sería interesante recalcar nada más acá al final. Bueno, la lipoaspiración no es para bajar de peso, la lipoaspiración es para moldear la figura. Y tampoco una persona que tiene exceso de peso va a solucionar su problema de exceso de peso con lipo. Exactamente. O sea, son detalles. Creo que son las cosas que uno debe llevar consigo cuando va a una consulta, ¿verdad? El lipoinjerto, como te dije, también es súper válido, súper utilizado. Y los pacientes deben consultar con un profesional responsable que les hable. A la gente no le gusta que uno le diga que el procedimiento tiene limitaciones. La gente quiere ir con una fantasía. Y entonces es importante que uno controle la fantasía del paciente, porque si no el paciente nunca va a estar contento. Ahí está. Creo que es lo fundamental, ¿verdad? Me encanta, me encanta. Doctor, muchísimas gracias por la presencia y te esperamos en un próximo programa. Muchísimas gracias y ahí estaré. Dale, gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. No te olvides, naciste para ser feliz. Con lipo o sin lipo, no te conformes con menos. Chao, chao.
La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.